Buenas tardes con todos. Tenemos ahora la quinta charla del día. A continuación tenemos el placer de presentar al expositor Sebastián Guzmán, quien nos hablará sobre el tema de la charla entre lo digital y lo artesanal. Sebastián es arquitecto con experiencia en diseño computacional y fabricación digital para arquitectura, diseño e ingeniería. Actualmente su trabajo se centra en la aplicación de técnicas de fabricación digital para mobiliario, productos y su fusión con métodos de fabricación artesanal. Fundador de la marca SEG, que plantea un proceso de diseño más integrado, donde estas técnicas de fabricación se interrelacionan y complementan, siendo los productos que diseña un reflejo de este proceso. Arquitecto por la Universidad de Cuenca, además posee un máster en Ingeniería de Arquitectura por el Politécnico de Milán. Actualmente ejerce como docente universitario en la Universidad de las Américas y en el Instituto Metropolitano de Diseño. A continuación viene Sebastián. Buenas tardes con todos. Mi presentación habla un poco de esta intersección que existe entre lo digital y lo artesanal. En el diseño que yo realizo tiene que ver bastante con diseño computacional, pero ¿cuál es el problema? ¿Cómo lo hacemos de una forma artesanal? ¿Cómo lo armamos en nuestro medio? ¿Sí? Entonces yo planteo esta forma de diseño que va entre lo artesanal y lo digital. ¿Sí? Entonces yo primero me hice una pregunta para empezar con esto de acá. ¿Puede la tecnología coexistir con la artesanía? La palabra puede, era lo más importante. ¿Sí? Yo decía, tal vez no es si es que puede la tecnología coexistir con la artesanía. Tal vez la cuestión puede ser, o la pregunta estaba mal planteada, y si tenemos una mala pregunta, tenemos una mala respuesta. Entonces, tal vez la pregunta que yo planteaba es si debe la tecnología coexistir con la artesanía. Esa era la pregunta que yo me planteaba y de ahí partía para hacer los diseños que hago actualmente. ¿Sí? Entonces, esa pregunta mutó a ¿debe la fabricación digital coexistir con la fabricación artesanal? Esa es la pregunta que yo me hice. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta? Con todos los diseños que yo hago, doy una respuesta a esto que pregunto. ¿Ya? Después de esto, de hacerme esta pregunta de aquí, fundé una marca que se llama SEG, donde yo hago fusión de la fabricación digital y artesanal para crear productos. Esta marca mezcla justo lo que digo. ¿Con qué empiezo? Con el diseño computacional. Sí, diseño computacional, diseño paramétrico, como se lo conoce, es lo básico y principal en mi esquema de diseño. Después, me ayudo de la fabricación digital para poder generar o crear las piezas que genero con el diseño computacional. Y finalmente, el armado artesanal y el acabado artesanal para poder crear mis productos. ¿Sí? En la intersección de estos tres elementos es donde yo ejecuto mis proyectos. En la intersección de diseño computacional, fabricación digital y el armado artesanal. Ahora yo les voy a mostrar qué es lo que pasa o qué es lo que me ha pasado a mí cuando lo digital, o hago que lo digital se encuentre con lo artesanal. Para mí esto es un diseño, este diseño está en la intersección de estas dos cosas. Sí, es lo más importante que realizo. En este punto de aquí tengo algunos ejemplos de las cosas que yo mezclo. Diseño computacional, el armado artesanal, la fabricación digital. A ver. No se pasa las diapositivas, pero eso ni me puedes ayudar. Sí, pero no pasa la siguiente. Pásale nomás. Pásale a la siguiente. Pásale nomás a la siguiente. Y que pase de diapositiva. Ya. Listo, gracias.
Esto me permite generar estos productos que tengo acá. ¿Sí? La intersección entre diseño computacional, fabricación digital y armado artesanal me permite generar esta calidad de proyectos. Yo trabajo siempre de la mano de artesanos, es como parte de mi marca. Aquí vemos otros ejemplos de lo que yo suelo realizar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago esto de acá? Ya les indiqué las tecnologías que utilizo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo trabajo de la mano de los artesanos? Primero, la primera etapa, como veíamos, el diseño. En este caso, diseño generativo. Esta mesa que tengo, que se llama Topos, que está inspirada en el método que está detrás para crear el cuerpo de esta mesa, la optimización de la topología, diseño computacional. En este proceso de aquí, yo establezco diferentes restricciones de diseño. Empiezo con formas básicas, establezco condiciones de borde para después aplicar en estas condiciones de borde el diseño computacional. ¿Sí? En este caso de aquí, las condiciones de borde son la base, son el peso que carga este objeto. Después pasa por un proceso de simulación. Esta simulación que yo genero, lo genero con el programa Grasshopper. Yo hago una optimización de su topología. Esta forma final que tengo del cuerpo proviene de esa técnica, no proviene de una forma orgánica que no tenga ningún sentido. ¿Sí? Esa es la parte principal de mis diseños, que tengan un sentido, que su diseño tenga un porqué. Después pasa por un proceso de remodelado, el remeshing que se llama, para llegar al resultado final. Este es el proceso que yo sigo en la parte inicial, en el cuerpo, diseño computacional, donde mezclo con la fabricación artesanal, en las patas de madera. Trabajo con los artesanos para que ellos puedan entrar a este flujo de trabajo, no solo utilizar fabricación digital, sí, poder mezclar con la fabricación artesanal estos diseños. Ya, ahí está. Sí, ahí está, gracias. Sí, entonces, esta mesa Topos que yo hago, su técnica busca optimizar la cantidad de material necesario. Intento yo reducir el material necesario que se hace con fabricación aditiva. Sin embargo, yo mantengo las características mecánicas, maximizando el rendimiento de la pieza, utilizando impresión 3D en este caso. Posteriormente, utilizando la fabricación artesanal para armar las patas y para armar el vidrio. Esto arman artesanos, esto no armo yo. ¿Sí? Y de esta manera yo puedo mezclar estos dos mundos, si es que ustedes quieren decirlo de alguna manera, que es la fabricación digital y artesanal, haciendo que esto se complemente y que no sea uno a la parte del otro y que no se den la espalda. Generalmente, en todos los diseños que hago, sigo este mismo proceso. Por ejemplo, esta mesa torsión. ¿Cómo armo estas piezas de aquí? Si son piezas hechas con diseño computacional y todas estas piezas son especiales y diferentes. Después del proceso de fabricación digital, de la mano de artesanos aquí en la ciudad de Quito, nos ideamos una forma de crear guías. Ustedes ahí ven al carpintero, está poniendo o le está terminando de poner una guía a las piezas. Las guías primero se hacen con máquinas CNC. Cuando no se nos ve muy bien las guías, él le pasa el lápiz. Pero, ¿de qué nos sirven estas guías de aquí? Nos sirve para poder girar a la forma. Le vamos girando a la forma, como está girando el carpintero ahí. ¿Hasta qué? Hasta llegar a un punto exacto donde tiene que quedar esta forma torsionada. Por eso le llamamos la mesa torsión. Finalmente, nos valemos también de la fabricación aditiva para poder hacer pequeños prototipos. Ellos no saben cómo es el diseño, no entienden cómo es el diseño. Si es que uno les ayuda con diferentes formas, hemos hecho procesos con fabricación aditiva, hemos utilizado un poco de realidad aumentada para que ellos entiendan cómo funcionan estos diseños de aquí. Después, cuando ellos entienden el diseño, cuando ellos entienden la técnica, las guías que ponemos para poder girar las formas, ellos pueden repetir este diseño, este mismo diseño de manera artesanal. Lo pueden repetir una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Las veces que sean necesarios por un método de armado artesanal, vamos a llegar al mismo resultado. La fabricación digital nos sirve en este caso solo para las piezas.
No nos sirve para el armado. Un método de hacer esto de aquí, común, sin seguir un proceso integrado entre el artesano y entre el diseñador que utilice fabricación digital y diseño computacional, sin un método integrado no podríamos llegar al mismo resultado tantas veces seguidas. ¿Sí? En este caso, todas las mesas que nosotros creamos, si ustedes ven, son copias. Pareciera que se están haciendo de manera industrial, pero no es real, se están haciendo de manera artesanal. Estamos mezclando y complementando estos dos métodos de diseño. En otra mesa igual, la mesa Wavy, el mismo proceso. ¿Cómo armar estas piezas si son 18 a 20 piezas iguales? ¿Qué es lo que hicimos? Sacar los planos, sacar plantillas para poder sacar guías. Después de estas guías hacíamos como un trazado, como sacaba de la idea de la arquitectura cuando uno tiene que trazar. Hacíamos un trazado en una pared y poníamos las piezas. Aquí el carpintero está después de haber hecho el trazado pegando las piezas. Igual, con un método artesanal podemos conseguir el mismo resultado de la misma mesa las veces que sean necesarias. Y este diseño de aquí, que tal vez es el diseño más importante que he realizado, ¿por qué? Porque en este diseño de acá el artesano formó parte activa en el diseño de este objeto, ¿sí? No fue solo parte en la etapa de la fabricación, sino también en la etapa del diseño. Por eso le pongo aquí el nombre de armado artesanal como eje central del diseño, ¿ya? Yo tenía la idea general de cómo quería hacer esto de aquí, no sabía cómo hacerlo. El artesano me ayudó a seguir diferentes pasos para poder llegar a un resultado. Este diseño, ¿de dónde partió? Partió de un concepto, le llamo la mesa orbital. ¿Por qué? Yo leía un poco sobre las trayectorias elípticas de las órbitas planetarias. Parametricé estas trayectorias elípticas de las órbitas planetarias. ¿Sí? El Sol está en un punto descentrado, ¿ya? Los planetas giran a su alrededor. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes ven la trayectoria elíptica de los planetas? No son planas. Las trayectorias de los planetas son en diferentes direcciones. Entonces, ¿qué hice yo? Dije, voy a plantear un centro. Ya no va a ser hacia el lado de la elipse, va a ser en la zona central mi eje. Y desde este punto de aquí empezamos a generar las diferentes piezas. Pero las piezas no tenían que ser planas. Las piezas tenían que girar, como las órbitas elípticas de los planetas. Y de esa manera podemos llegar a este resultado de aquí. Ustedes pueden tener todas las piezas planas, ir moviendo en un eje y llegar a este resultado de acá. Ahora, esta era la idea general que tenía. ¿Sí? Este era de aquí, el diseño final que tenía yo. El eje central donde iban a pasar las piezas y la mesa tenía que ser un poco baja. En la realidad no pasó eso. En la realidad el diseño tuvo que cambiar y hacerse un poco más elevado. ¿Por qué? No me resistía, el diseño que yo tenía no me resistía peso, no funcionaba. ¿Por qué? Porque el artesano me indicaba que no iba a resultar. Hicimos pruebas y no nos resultó. ¿Qué pasó después de esto de acá? Dejamos el diseño por un tiempo, no sabíamos qué íbamos a hacer. Pero él me dio una idea, cambiemos un poco el diseño. Modifiquemos aquí. Pongamos lo que él le llamó una columna vertebral para que resista más. En este diseño de acá, ustedes le ven al carpintero sacando manualmente, como haciendo una plantilla para esta columna. Hizo todas las piezas de forma manual, con un serrucho que está ahí al lado. Pero después, cuando nos dimos cuenta que ya funcionaba, ¿qué es lo que hicimos en este caso de acá? Ya le dibujamos estas piezas de aquí, le parametrizamos a este diseño de esta forma y ahora ya fabricamos todas estas piezas, esta columna que le llamó sabiamente el artesano, le fabricamos digitalmente. ¿Para qué? Para poder fabricar. Y el diseño, la fabricación se hizo mucho más fácil. ¿Por qué? Porque el ángulo de rotación era mucho más fácil de obtenerlo porque teníamos las piezas como guía. Entonces eso era lo más interesante de este diseño de acá y nos garantizaba que siempre la forma final va a ser la misma, que es lo que conseguíamos con las otras piezas. Después, igual,
en un accidente alegre, que le llamo yo, el artesano entendió que el eje estaba en el costado y no estaba en el centro. Y le armó a la mesa al inicio de esta manera. Cuando le armamos dijimos, si es que le cambiamos el eje, ¿qué es lo que puede pasar? Podemos tener esta mesa de aquí que yo le llamo equilibrio. Entonces, estas mesas, estos diseños que tengo aquí, especialmente los dos finales, el armado artesanal en el que me ayudó esta persona de aquí, este carpintero, formó una parte súper importante en esta etapa del diseño y en la fabricación y en la construcción. Sin la mano del artesano, sin sus ideas, tal vez yo no habría podido llegar a este resultado final. ¿Podría haber llegado a algo? Sí. ¿Funcional? Tal vez no. ¿Sí? Estos dos diseños son el resultado de una integración de conocimientos artesanales, digitales y computacionales, teniendo el resultado de esa mesa anterior y el de esta mesa de aquí. ¿Sí? En la parte posterior están las costillas, que en este caso no se ven. En este caso están en la parte de atrás, igual que les escondimos de esa manera. No se ven, pero hacen que resista completamente esta forma de aquí. ¿Sí? Entonces, de la pregunta que yo había realizado en el inicio, de lo que yo me había planteado, cuando nosotros decimos si es que el diseño computacional, la fabricación digital se puede mezclar, puede coexistir con la fabricación artesanal. Cuando yo terminé estos diseños de aquí, porque fue un proceso de algunos meses, de 8 o 9 diseños, estos son algunos de los que he realizado, cuando terminamos algunos de estos diseños, esta fue la cara del artesano. Estaba más feliz de lo que estaba yo. ¿Por qué? Lo tomaba como si el diseño fuese suyo. Y al final, en verdad, el diseño es un poco de él. Entonces, empezando de esta pregunta de aquí, ¿debe la fabricación digital coexistir con la fabricación artesanal? Mi respuesta es que sí. Gracias. Muchas gracias, Sebastián.